se despojó de toda majestad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, mientras vivió en la tierra, contó con un poder que lo ayudó a soportar desiertos y tentaciones, un poder que lo mantuvo firme ante las ofensas y maltratos, un poder que lo enfocó en el gozo después de la cruz. Él prometió ir al Padre sin dejarnos abandonados. Él enviaría un consolador, un consejero que nos ayudaría todos los días de nuestras vidas. Él prometió el mismo poder que actuó y lo levantó de la muerte. El poder de hacer las cosas que Él hizo y cosas mayores. Él prometió al Espíritu Santo el poder de la vida, el poder de la resurrección. En el valle de sombra o en el pico más alto, tu amor nunca cambia. No me vas a abandonar. Cuando el temor me y mis dudas se levantan, Señor, tu mano me rescata de lo más profundo. Eres el agua que quita mi sed, eres el fuego que enciende mi ser, eres la roca donde puedo descansar mis pies, mi refugio en la tempestad, mi anhelo es contigo estar. Eres mi Padre, me rescataste de la oscuridad.
eterno tu amor, es eterno tu amor y nunca se va a acabar. Es eterno tu amor, es eterno tu amor, es eterno tu amor y nunca se va a acabar. Es eterno tu amor, es eterno tu amor, es eterno tu amor y nunca se va a acabar. Es eterno tu amor, es eterno tu amor, es eterno tu amor y nunca se va a acabar. Es eterno tu amor, es eterno tu amor, es eterno tu amor. Eres el agua que quita mi sed, eres el fuego que enciende mi sed, eres la roca donde puedo descansar mis pies, mi refugio en la tempestad, mi anhelo es contigo estar. Eres mi Padre, me rescataste de la oscuridad para siempre, de la oscuridad para siempre, me rescataste de la oscuridad para siempre. Mi corazón anhela estar contigo, Dios, anhela estar. Mi corazón anhela estar contigo, Dios, anhela estar. Mi corazón anhela estar contigo, anhela estar. Mi corazón anhela estar contigo, oh, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hoy es domingo 1 de mayo del año 2022 y son las 11 de la mañana y damos gracias a Dios que podemos entrar a sus hogares con esta bendición siendo las 11 de la mañana. Todavía seguimos en pandemia. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso, muy bonito, corto por cierto, pero va a ser muy edificante porque vamos a ver de lo superficial a lo profundo. Es una muy hermosa esta palabra, así es que vamos a leerla. Te quiero decir que al final de esta enseñanza vamos a tomar la Santa Cena, celebraremos la Santa Cena como cada primer domingo del mes. Así es que prepara tus galletitas, prepara tu jugo de uva y así empezamos esta hermosa reflexión. De lo superficial a lo profundo. Entonces vamos a leer esa primera parte, lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 26 al 27. Así es que leemos en tu pantalla, juntos vamos a leer. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y sigue diciendo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa palabra. Gracias, Señor, por venir a rescatarnos, Señor. Gracias por lo maravilloso que eres, Señor. Padre Santo, te ponemos en tus manos nuestras vidas. Haz diariamente lo que tengas que hacer, Señor, y danos un espíritu humilde para poder obedecerla en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien. Esta hermosa palabra de lo superficial a lo profundo, Dios nos quiere enseñar algo muy maravilloso. En esta parte de Lucas capítulo 14, vuelvo a decir, si alguno quiere venir en pos de mí, decía el mismo Jesús, alguien quiere venir y no aborrece a padre, a madre y mujer, fíjense nada más, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando yo no conocía la palabra de Dios, yo me desenvolvía en el catolicismo, pero entonces cuando abrí esta parte de Jesús, lo cerré. Y dije, qué egoísta, qué egoísta. No puedo verlo más que a mi padre, a mi madre. Qué egoísta es esta palabra. Y quiere no nada más a mi esposa, que yo la aborrezca, sino también a mis hijos, y por si fuera poco, los hermanos del chupe y las hermanas allá. Contradecía. Yo no entendía lo maravilloso de este versículo, sino cerré la Biblia. ¿Y saben qué pasó? 5 años después, yo conozco a Jesús. Y entonces leí cómo se debe entender este versículo. Pero yo no entendía. Fue tan brutal ese choque cultural que había en mí, y para ver que era un Dios egoísta, que exigía más allá de lo que yo amaba. Me pedía a mamá, más a papá, más que a mi mamá. Yo donde yo era siempre quise mucho a papá, a mamá, los respeté, los honré a mis hermanos y todo. ¿Cómo podía pedirme tal cosa? Sin embargo, cuando lo interpreté, dije, perdóname, Señor. ¿Qué se produjo? Mi divorcio, una serie de cosas. Pero Él me habló antes. Y yo no comprendía la profundidad de este versículo y esos capítulos. Ahora, ha pasado el tiempo, lo creo. Yo te quiero decir que una característica de Jesús era que impulsaba a sus discípulos a ir más allá, mucho más allá de ver un milagro. Él quería llevar a una nueva etapa de ver un simple milagro, mucho más allá de ver una simple reflexión. Él anhelaba llevarnos más allá y más allá de ser solamente oidores. Muchas veces no entendemos esto, por eso hay mucho oidor, por eso lo pusieron así. Jesús motivaba a ser hacedores de su palabra. A Él le interesa ser hacedores en todo lo que dice. Entonces tenemos que ver que Jesús, una característica que tiene, llevarnos a otro nivel de entender las cosas espirituales. Pero como andas en la carne, pues no sabes qué es espiritual. Te crees cristiano camuflajeado. No es así. Jesús te quiere motivar a ser más que un cristiano camuflajeado, a alguien que pueda hacer lo que dice su palabra. Por eso se dirigió a las multitudes con el propósito que sus seguidores reflexionaran y se volvieran sus discípulos, los que seguían. Ellos tenían que calcular el precio de seguir. Por eso nosotros, cuando decimos cristianos de veras, no hemos calculado el precio, ni saber a qué dimensión nos quiere llevar el Señor.
Hay un precio que lo tienes que calcular. Dile al que está a tu lado, calcula el precio. Jesús presentó retos y desafíos ante las grandes multitudes. Retó las cosas. Porque grandes multitudes le seguían, porque Él, lo que le interesaba, y aún así le sigue interesando, no quiere un discípulo barato. No quiere un discipulado barato. No quiere un discipulado light. Mucho menos quiere un discipulado mediocre. Él quiere que te llevarte a otras cosas, pero no lo entiendes porque el espíritu es contra la carne. Así es que Él no quiere un discipulado barato, un discipulado light, ni mucho menos mediocre. Tu forma de vivir no la desea el Señor, no la anhela, pues. Jesús quería llevar de lo superficial a lo profundo, a conocerle como es Él. Pero como está todo enclastado a pesar de que hemos predicado la cuestión del odre de la mente, las actitudes y el hablar, no lo entiendes porque no quieres cambiar tu vieja naturaleza. Teniendo, como dice el Señor, un nuevo ADN, no lo quieres. Eres muy superficial. Dile al que está a tu lado, no seas superficial. No es por allá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, que el Señor nos pide, número uno, calcular el precio que tú no quieres pagar. Porque dice en Lucas capítulo 14, versículo 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, cuando nosotros edificamos una torre, se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Jesús decía, si vas a edificar, por favor, calcula el precio, no sea que a media torre te quedes allá bien frito, que no te alcance, y vas a hacer burla. Lo que pasa es que tú no te das cuenta, pero la mayoría de cuentas se ve qué tipo de cristiano eres o cristiana. Y ahí es donde tú eres, como no calculaste el precio de seguir a Jesús, todo el mundo se burla. Seguir a Cristo sí involucra las emociones, sí es cierto, involucras tus emociones, pero no es una decisión emocional. Muchos te emocionan, sí, pero más que eso, no es una decisión emocional. Sí es cierto, intervienen, pero tienes que calcular el precio. Yo te voy a seguir, Señor, que quién sabe qué, me la riegas. Sí, involucra las emociones, pero no es una decisión emocional, tiene que ser razonada. Sí involucra al cuerpo, claro que invita a tu cuerpo, somos materia, pero no es un actuar carnal. De tal forma que se debe pensar detenidamente antes de querer ser discípulos a Cristo. Sí es cierto, es tu carne la que actúa. Aunque es un actuar carnal, porque somos materia, dice, pero no te conformes a la carne. Porque esto va contra ti. Entonces sí involucra, pero no es una decisión carnal. Por eso leemos aquí en Lucas 14, versículo 29 al 30, dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Por eso tenemos que pagar el precio, checar si lo voy a lograr, no lo voy a lograr, porque te gana más las emociones, la carne, pues. Y dice, Señor, se van a burlar de nosotros. Se burlan. Mira, el cristinito. Ya no te digo el cristiano, cristinito. Dile a tu lado, ya no seas cristinito.
o cretinita, o cretino, como saben. A veces cuando tú hablas esas cosas, ¡ay, qué feo habla! Bueno, si te dueles, porque ahí está el asunto. No pudiste acabar, dice el Señor. Muchas personas toman decisiones a la ligera. Dicen que quieren servir a Dios y cuando se le presentan otros compromisos, abandonan el servicio porque ya no tienen tiempo de verlo. Bueno, antes cuando éramos católicos, hombre, padre, cuando menos, pero ahora ya ni eso haces, ni te persignas, haces lo que bien te parezca. Y ya no tomas en cuenta a Dios porque te cuarteaste. No se vale, no es así la cosa. Abandonaste tu compromiso con el jefe. Por eso los cristianos se deben de caracterizar por cumplir nuestra palabra. Cada que nos vemos en cualquier ambiente, nosotros tenemos que cumplir nuestra palabra. En el trabajo, se van a dar cuenta, no, este cuate cumple su palabra. En la escuela, con los familiares, con los amigos. Pero lo más importante es que en casa debe ser más que tu palabra. Te puedan decir la esposa y los hijos que tienen un papá y que tienen una esposa que vale lo que pesa. Por eso es importante que en la casa, porque si no hay en la casa te van a decir, sí, allá en el templo o donde vas, levantas las manos y sí, que no, que bailes, todo eso, que esa montaña se moverá, que quién sabe qué, todo eso sí. Pero dice en la casa, demuestras todo lo contrario. Y te dicen, candil de la casa, de la calle y oscuridad de tu casa. No es así. Debe ser lo mejor en la casa. Que tu esposa y tus hijos digan, mi esposo es así. Allí en casa como aquí en la congregación. Donde tú te muevas, en tu trabajo, en tu escuela. Que sepan quién eres tú. ¿Por qué? Porque dice su palabra en Mateo capítulo 3, versículo 37, y dice en TLA, vamos a leerlo, si van a hacer algo, digan que sí. Y si no, oigan bien, y si no lo van a hacer, digan mejor que no. ¿Qué quiere decir? Que tú seas sí y tú no seas no. Es mejor que digan sí cuando lo van a hacer y cuando no van a hacer, digan no. Y todo lo que digan de más, o sea, todo lo que hagamos después, viene del diablo. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Por favor, tienes que aprender eso que es carácter tuyo. ¿Para qué? Para que te lleve de lo superficial a lo profundo, donde Dios quiere llevarte. Entonces, sabiendo que debemos calcular el precio de seguir a Jesús y podemos hacerla con una forma muy sencilla, que la vas a ver ahí en tu pantalla, que dice, número 1, obediencia. Menos pecado significa que tu vida va a estar sobre la roca. ¿Y por medio de quién? Por la sangre de Jesús. Entonces te vuelves un discípulo. Eso es lo que quiere hacer, no un seguidor, un discípulo. Después de calcular el precio, nosotros debemos determinar si tenemos lo necesario para ser discípulo de Cristo. Desde una vez que nosotros calculamos, sí, me va a tentar el diablo, voy a tener esto, voy a tener lo otro, pero no importa, yo voy a seguir a Cristo. Pero si aún no lo tenemos, necesitamos tomar un tiempo de oración, un tiempo de ayuno para prepararnos en la batalla. Claro, ¿quién va a estar deseoso de volver a tu vida anterior? Pues el chavo. Por eso vas a encontrar muchos obstáculos.
Cuando Jesús hablaba allí en Juan 6:60 decía, wow, dice, y la gente se admitaba y dijeron los discípulos, que eran muchos, dice, dura está esta palabra, ¿quién podrá sostenerla? Y dice en Juan 6:60, dice, y desde entonces muchos de sus discípulos, oigan bien, no eran seguidores, ya eran discípulos en Juan 6:60, y dice, y desde entonces muchos de sus discípulos se cuartearon y se volvieron atrás. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que tenían más cercanos, y le dice, ¿también ustedes se quieren ir? Los invitaba, ¿saben qué? No los voy a obligar a que sean mis discípulos. Si se quieren ir, ahora pues háganlo. ¿Y qué le dijo Juan? Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde me voy a dirigir? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¡Wow! ¡Qué respuesta de Pedro! Y tú no te has puesto a pensar que en esa parte de Juan 6:60 estás tú y yo incluido. Dura es esta palabra. Pues no la quieres obedecer. Él quería llevarlos a otra dimensión como llegó con sus discípulos. Y de entonces se echaron para atrás porque su boca decía una cosa y sus hechos decían otra. ¿Por qué quería él sacudirlos en ese momento? Porque él quería ver quiénes estaban dispuestos a ir a conocerlo más allá de los milagros, más allá de las prédicas, mucho más allá, donde Dios, nuestro Señor, te quiere llevar de lo superficial a lo profundo, a su conocimiento. Por eso Pedro, reaccionando, dice, ¿pero dónde voy a ir? ¿Por qué no te pones a preguntar ahorita a ti que me estás escuchando, ¿a dónde vas? ¿Quo vadis? ¿A dónde vas? ¿Te has puesto a pensar las consecuencias de no seguirle? ¿Te has puesto a pensar a dónde te quiere llevar Dios si tú no quieres? Dios te quiere llevar de lo superficial a lo profundo. ¿Sabes una cosa? La maldición de esta época es que la mayoría andan en lo superficial, en lo puro superficial. No hay profundidad, no hay raíces capaces de sostenerte. ¿Por qué? Porque eres muy superficial. Dile al que está a tu lado, por favor, no seas superficial. No hay raíces que puedan cambiarte o sostenerte en esa hermosa decisión que has decidido seguir a Cristo. Cuando leemos esa hermosa alabanza que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Por qué tomaste la mejor decisión? Pero no es una emoción, aunque intervienen las emociones. Es un acto de profundidad y respeto a nuestro Señor. Después de calcular el precio, debemos determinar si tenemos lo necesario para ser discípulo de Jesús. Pero si no lo tenemos, necesitamos tomar una decisión en ayuno y oración. Lucas 14, versículo 33, 32, leemos allá en tu pantalla, dice, yo que al rey que al marchar en la guerra contra un rey, no solo se sienta primero y considera y si puede hacer frente con 10,000 a los que vienen contra él con 20,000, decía Jesús, y si no puede, óiganlo, si no puede, cuando el otro todavía está lejos, envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Qué quiere decir esto? Medir tus fuerzas. Medir si puedes edificar o no puedes edificar, si puedes guerrear y si no, mide tus fuerzas y calcula el precio. ¿Sabes quién te va a dar toda esa potencia? Jesús. Pero tú tienes que decidirlo. Una vez calculado el costo de seguir a Jesús, lo siguiente que hay que hacer es pasar de lo superficial a lo profundo. Es ordenar nuestra vida a través de una hermosa escala de valores.
¿Por qué andas tú zigzagueando para acá y para allá? Porque no tienes una escala de valores. Entonces, tú, punto número 2, mi escala de valores. Tienes que ver que tú tienes una escala de valores. Y si no la tienes, hoy la vas a aprender. Lucas 14, capítulo 33 dice: así pues que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Te quiero decir, como cristianos vivimos muy confundidos porque se dice que tienen que renunciar a todos. ¿Sabes que uno que está estudiando y no tiene la idea, es que, ¿por qué voy a dejar mi carrera por Jesús? ¿Por qué voy a hacer esto por Jesús? Porque es el único que te va a ayudar a que termines tu primaria, tu secundaria, tu vocacional, tu licenciatura, tu maestría, tu doctorado. Él te quiere llevar a otras profundidades que te va a revelar cosas. Pero tienes que saber que primero está Él, que tu profesión. Hay muchos profesionistas, miles, mejores que tú, pero Dios te va a hacer la diferencia entre todos esos profesionistas. Por eso es importante, como no tenemos ese esquema claro, como yo no lo tuve cuando oí esta preciosa palabra, después, ¿sabes qué? Después pude amar a Dios con toda, y lo sigo amando. Estoy emocionado con lo que diario hace con mi vida. Y estoy tan emocionado de poder realizar los milagros que Él hace. ¿Por qué los hace? Porque Él me lleva más a lo profundo, a conocer los planes que tiene para mí, para mi esposa, para mis hijos, para tu descendencia y para tu país. Tienes que tener una verdadera escala de valores. Cuando pongo bajo sus pies mis sueños. Cuando pongo bajo sus pies mis metas. Cuando pongo a sus pies mis aspiraciones. Cuando pongo bajo sus pies mis deseos. Cuando yo pongo bajo su señorío, todo eso es cuando Él se glorifica. Yo renuncio a todos. Por eso tengo que renunciar a mis sueños. Tú tienes que renunciar a sus sueños, a sus metas, a sus poderes. Yo renuncié y los puse abajo su señorío. Es cuando yo puedo ser lo que Él quiere. Antes no lo vamos a lograr. Por eso es importante que Él te tiene que llevar a amar más a Dios. En Mateo 6, 31, 36 decía: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, que sabe lo que tenéis necesidad de todas estas cosas. Porque es lo primero que uno empieza: ¿cómo voy a seguirlo? ¿Y quién va a alimentar esto? Miren, hermanos, cuando conocí a Cristo, yo no tenía ni un centavo que diezmar. Sin embargo, le dije: Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea tu nombre. Y ¿saben qué? Me dolió mucho, mucho esa etapa de mi vida. Pero te quiero decir, fue la mejor, porque rendí todo, y todo es todo, para hacer la voluntad del jefe. No es fácil, pero lo logré. Pero cuando entras al taller del maestro, Él te pone orden a tu vida. Pude aprender que hay un orden para tu vida, y esto te quiero ayudar. ¿Por qué? Porque establece tus prioridades. Mejora tus aspiraciones. Amplía tu visión. Te da la expectativa mucho más grande. Tus aspiraciones se vuelven eternas, ya no pasajeras. Tus aspiraciones se vuelven eternas. Te quita el egoísmo y te da la visión del más allá. Solamente cuando
Dios te lleva a otras dimensiones. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que hemos hablado vendrán por añadiduras. Por eso es importante que le digas al que está a tu lado, no andes por las añadiduras, hombre, ya, ve lo profundo, no seas superficial. Entonces, ¿cómo debe estar ordenada mi escala de valores? Yo lo hice, hermanos. Dice, a Dios puse en primer lugar, número 1, Dios. Pero óyelo bien. Si quieres que dé resultado, que Dios te quiere llevar al nivel que tú lo conozcas, número 1 debe ser tu prioridad. Debe ser como cimiento tu vida. Y tienes que edificar sobre esa roca, que es Jesucristo. Número 1. Poner a Dios sobre todas tus cosas que hemos platicado. Número 2, debe ser tu esposa. Debe ser tu esposo. ¿Con tu pareja iniciaste tu historia? Con tu pareja iniciaste tu historia y juntos la van a concluir. Número 3, van a venir tus hijos. Esos preciosos niños, niñas que andan alrededor de ti, tú debes ser que son un legado y debes enseñarles el camino de Dios. Es que luego que crezcan y después que tomen su propia decisión. Estás mal. Cuando crezcan no van a hacerlo, porque tú no les enseñaste. Ahora es el tiempo que debes enseñar el camino de Dios. Si es que quieres una generación bendecida, si no, haz lo que la gana se te da. Al fin y al cabo, todo es lícito, dice Pablo. Número 4, fíjense muy bien, el trabajo. Hasta el 4º lugar. El 4, tu escuela, el trabajo, y los que están en esa etapa, su escuela, nuestros hijos deben ser escuela, en 4º lugar. Ya primero Dios, primero todo. A Dios le bendice la fuente de ingresos y tú debes ser diligente. Él entonces va a bendecir tu diligencia. ¿Por qué? Porque con tu trabajo bendice a tu hogar. Primeramente a Dios el mismo. Y segundo, tu hogar te alcanza para todo. Tu refrigerador va a estar lleno. Y por último, tú tienes la congregación. No es la iglesia primero, óiganlo bien. No estoy hablando de iglesia, estoy hablando de Dios en primer lugar, aparte de la iglesia, la congregación. 5º lugar, la congregación, porque tienes que congregarte y servir. Y el servir debe ser formar parte de tu vida, como yo lo hago hasta este momento. En 5º lugar, mi congregación. Si no tienes ese orden, ninguna de estas va a funcionar. Por eso dice en Filipenses 5:8, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Estoy hablando que lo leemos allí, que por amor del cual lo he perdido todo, decía Pablo, y tengo por basura todo aquello por ganar a Cristo. Así es que tú y yo debemos tener muy clara nuestra escala de valores. Tenemos que ver muy clara esas cosas, que primero es Dios, sobre todo tu chamba, tus negocios, todo eso que has puesto hasta ahora. Por eso no lees la palabra de Dios. Tienes otras prioridades, hombre. Tú y yo debemos tomar muy clara esta visión. Debemos de testificar con nuestra propia vida que somos cristianos. Y así mostrar que aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, se puede detener la santidad. Vamos a concluir. Dios anhela que profundices porque Él se encuentra en lo profundo de su palabra. Él se encuentra ya en la obediencia, en la santidad, en los milagros. Y ahí donde quiere encontrarte, allí en esa profundidad. Así es que prepárate para ir de lo superficial que eres a lo profundo.
Él te quiere enseñar muchas cosas para este tiempo. Tiene cosas increíbles para ti, cosas que ojo no vio ni oído yo. ¡Qué maravilloso! Podemos entender pues, entonces que Él nos lleva a esas, de lo superficial a lo profundo. En Lucas capítulo 18, versículo 29 y 30, vamos a leerlo todos y así terminamos esta hermosa enseñanza. Y Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie. Fíjense, con tanto amor habla Jesús. Y Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, mucho más ahora, en este tiempo, y en el siglo venidero van a tener vida eterna. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! O sea, lo que creímos que perdimos se nos va a dar mucho más en este tiempo. Y vida eterna en el siglo venidero. Vamos a orar. Ponemos en tus manos esta hermosa palabra que hemos expuesto, Señor, de lo superficial a lo profundo. Tú nos quieres enseñar cada día más y más el por qué debemos orar, por qué leemos tu palabra, por qué profundizar en nuestro llamado, por qué profundizar en conocerte, Señor, más allá de los milagros, más allá de tu enseñanza, más allá, Señor, quieres llevarnos a que te conozcamos, Señor, con ese poder hermoso que tienes. Que podamos nosotros, Señor, hacer de este hogar, donde debe empezar todo, Señor, una generación que te bendiga, una generación que soporte estos embates del enemigo que están ahora como nunca, que estamos viendo tiempos apocalípticos. Ayúdanos, Señor, a discernir los tiempos que vivimos, Señor, para que tomemos decisiones y poder ir a conocimiento tuyo de lo superficial, Señor, a la profundidad de tu conocimiento, de tu palabra y lo que tú quieres enseñarnos, Padre Celestial. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer
vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca a estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca a estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.